El tema de hoy es trastorno de ansiedad generalizada. Abordaré el diagnóstico y el tratamiento basándome en el DSM-5 y en la última actualización de UpToDate respecto al tema. Bien, en cuanto a las manifestaciones clínicas del trastorno de ansiedad generalizada, es importante tener en mente que este está caracterizado por la presencia de preocupación o ansiedad en varias esferas de la vida cotidiana, en lo que corresponde al trabajo, escuela, relaciones, salud, finanzas, en general, varios aspectos que a cualquier persona le generan ansiedad, le generan preocupación, pero lo característico del trastorno de ansiedad generalizada es que es precisamente esta preocupación, esta ansiedad está desmedida, está desproporcionada y llega a afectar la funcionalidad del paciente. Bien, eh, más adelante voy a hablar acerca de los criterios diagnósticos, pero algunos síntomas que acompañan al trastorno de ansiedad generalizada, fuera de la preocupación, de la ansiedad, de esta parte más psicológica, cognitiva, están temblor, cefalea, dolor muscular, náusea e incluso síndrome de intestino irritable, lo cual se puede manifestar como de estreñimiento a diarrea, varía de acuerdo al día. En niños se ha visto que esta preocupación, esta ansiedad suele estar más enfocada en lo que es el desempeño escolar y deportivo. Tienden a ser personas perfeccionistas en búsqueda de aprobación. En el caso de los adultos, como les menciono, la ansiedad se manifiesta en todas las situaciones, en todas las circunstancias que atañen la vida del paciente. En cuanto a adultos mayores, ¿qué es lo que sucede? Tienden a tener más preocupaciones y miedo sobre enfermedades y ya en adultos mayores más frágiles, ya de edad bastante avanzada, miedo a las caídas. Aunque eh, esta ansiedad no se limita solo eh, a estos aspectos, puesto que como el nombre del trastorno lo indica, es generalizada, ansiedad acerca de cualquier situación. En cuanto a la prevalencia, está presente en aproximadamente 1,3% escala mundial, es 12 veces más prevalente en mujeres versus hombres y la media de edad de inicio es los 35 años, aunque puede darse el caso de trastorno de ansiedad generalizada en pacientes más jóvenes, incluso en adolescentes, en niños es muy poco frecuente, pero puede darse el caso, y también en adultos mayores, que es menos frecuente. ¿Qué factores de riesgo se ha encontrado para el desarrollo del trastorno de ansiedad generalizada? Uno de ellos es el neuroticismo, conductas evitativas. Esto quiere decir, en cuanto a las conductas evitativas, los pacientes tienden a ser muy cuidadosos en cuanto a exponerse a un posible riesgo de daño. Es decir, tienden a, por ejemplo, salir a la calle por miedo a que los asalten. Puede ser un ejemplo. Sobreprotección parental durante la niñez, historia familiar de trastorno de ansiedad generalizada y experiencias traumáticas, como historia de maltrato infantil. En cuanto a la cronicidad del trastorno, es un trastorno crónico, ya que suele tener altos y bajos. Entonces pueden haber periodos de la vida del paciente en los cuales el trastorno esté muy activo, trastornos en periodos en los cuales no se manifieste y periodos en los cuales el trastorno de ansiedad recurra. Bien, del 20 al 50% de los pacientes presentan trastorno de ansiedad generalizada persistente y tienden a las recaídas. En cuanto a las comorbilidades, es decir, las enfermedades que suelen acompañar al trastorno de ansiedad generalizada, se encuentra la depresión unipolar, es el trastorno más frecuente que suele estar presente en los pacientes con trastorno de ansiedad generalizada, hasta el 39%. Fobia específica, trastorno de pánico, trastorno de ansiedad social, abuso de sustancias, trastorno obsesivo compulsivo y dolor crónico no explicado médicamente.
En cuanto a la evaluación del paciente, cuáles son preguntas que deberíamos hacerle a todo paciente en quien queremos descartar o confirmar un trastorno de ansiedad generalizado? Aquí les presento algunos ejemplos. La ansiedad se relaciona a circunstancias o situaciones cotidianas o rutinarias. Bien, entonces buscamos que si es el caso de un trastorno de ansiedad generalizada, la ansiedad, la preocupación esté presente en diferentes circunstancias, en diferentes aspectos de la vida del paciente, como trabajo, salud propia o de la familia, finanzas o tareas menores como tareas del hogar. Es difícil controlar la ansiedad. Están presentes síntomas asociados como inquietud, problemas de concentración, irritabilidad, tensión, fatiga. También preguntarle si es que, qué tan bien se encuentran durmiendo. Los síntomas han estado presentes durante más de 6 meses, es parte del criterio diagnóstico. Los síntomas están presentes la mayoría de los días y los síntomas causan malestar significativo o hay deterioro en el funcionamiento social, ocupacional o en otras áreas como resultado de la ansiedad. Entonces esto es eh, muy importante porque lo característico de este trastorno es que toda la ansiedad, toda la preocupación desmedida, desproporcionada acerca de varios aspectos de la vida del paciente llegan a afectar su funcionalidad. Ya, adicionalmente, sí es importante evaluar comorbilidades. Bien, evaluar comorbilidades y preguntar acerca del consumo de o abuso de sustancias, qué medicamentos está recibiendo el paciente. De igual manera, es importante en pacientes que se puede sospechar de alguna enfermedad de base, realizar un examen físico, especialmente en el contexto de una posible, de un posible hipertiroidismo que puede llegar a manifestarse con ansiedad. Y entonces en los criterios diagnósticos deben cumplirse todos estos para nosotros poder llegar a diagnosticar un trastorno de ansiedad generalizado. Entonces, ansiedad y preocupación excesivas que ocurren la mayor parte de los días durante al menos 6 meses. ¿Ya? Y esta preocupación, esta ansiedad está o se relaciona o está presente en una serie de eventos o actividades de la vida del paciente, como laboral, escolar y también en relaciones interpersonales. Al individuo le resulta difícil controlar la preocupación o la ansiedad y esta ansiedad está acompañada de 3 o más de los siguientes 6 síntomas. Bien, en el caso de adultos, porque en el caso de niños se requiere solo un síntoma. Entonces, ¿cuáles son estos? Inquietud o sensación de excitación, nerviosismo, eh, se fatiga fácilmente, dificultad para concentrarse o cuando trata de concentrarse la mente se le queda en blanco, irritabilidad, tensión muscular y alteraciones del sueño. Ya en este caso es lo más frecuente, insomnio. Ya la ansiedad, preocupación o síntomas físicos causan angustia o deterioro clínicamente significativo en áreas sociales, ocupacionales o en otras áreas importantes del funcionamiento. Esto es clave. Ya, la alteración no es atribuible a los efectos fisiológicos de una sustancia, entonces la ansiedad del paciente no se debe, por ejemplo, a que el paciente está ingiriendo alguna sustancia como algún estimulante como cocaína, como anfetaminas, eh, y no se relaciona o no está causado por una afección médica como el hipertiroidismo. Bien, y por último, es importante que la alteración del paciente, ya los síntomas de ansiedad, de preocupación y los otros mencionados no se expliquen mejor por otro trastorno mental. Entre ellos se puede encontrar otros trastornos del espectro de la ansiedad, como por ejemplo el trastorno de pánico, el trastorno de ansiedad social, eh, el trastorno obsesivo compulsivo, el trastorno de ansiedad por separación. Entonces es importante descartar cualquiera de estos trastornos antes de realizar el diagnóstico. Bien, eh, entonces eso, debemos descartar que no sea por los síntomas no sean exclusivos de depresión mayor, aunque es importante mencionar que, como vimos anteriormente, el trastorno de depresión mayor suele estar presente hasta en el 39% de los casos de trastorno de ansiedad generalizada, entonces pueden ser concomitantes.
de descartar un trastorno de pánico, ansiedad debido a una condición médica como hipertiroidismo, feocromocitoma o enfermedad de Cushing, ansiedad inducida por fármacos como drogas de abuso e incluso café, trastorno de ansiedad social y trastorno de ansiedad por enfermedad o trastorno de síntomas somáticos. Ya, algo que es sumamente importante mencionar es que el trastorno de ansiedad generalizada es el trastorno más frecuente que está presente en pacientes que han tenido un intento autolítico. Ya más allá del trastorno depresivo mayor, que puede estar concomitante en gran parte de los casos, puede que solo el trastorno de ansiedad generalizada esté presente como trastorno psiquiátrico en un paciente con ideación suicida o que han tenido un intento autolítico. Entonces esto es sumamente importante tenerlo en consideración a la hora de darle importancia al manejo del paciente. Bien, en cuanto al manejo, en primer lugar es fundamental determinar la severidad, cómo está afectando el trastorno la funcionalidad del paciente y la preferencia de este acerca del tratamiento que se le está proponiendo. Si es que el trastorno de ansiedad generalizada es leve y no tiene un deterioro funcional significativo, puede optarse por no tratar al paciente y monitorearlo de cerca, durante al menos cada 3 meses. Eh, y si los síntomas, si es que el trastorno ya comienza a afectar más la funcionalidad del paciente, puede ser ya en este caso indicado iniciar tratamiento. Entonces, ¿cuál es este tratamiento? Consiste en en psicoterapia como terapia cognitivo-conductual y farmacoterapia, que es lo que más se suele utilizar. La terapia combinada aporta un mayor beneficio que la monoterapia, sin embargo, la monoterapia es una opción adecuada. Es igualmente eficaz, aunque en menor medida. Entonces, a partir de que nosotros le presentemos las opciones terapéuticas al paciente, es importante individualizar de acuerdo a las necesidades del paciente y discutir con este acerca de efectos adversos, especialmente la farmacoterapia, consumo del tiempo en cuanto a la terapia cognitivo-conductual y los costos. Eh, para evaluar la severidad del trastorno de ansiedad generalizada del paciente, puede ser útil el utilizar la escala GAD-7, que además nos va a ser útil para llevar el monitoreo del paciente, el seguimiento, para ver cómo está respondiendo al tratamiento. Y va a evaluar básicamente estos 7 aspectos y qué tan frecuentemente o qué tan presentes están en la vida del paciente. Y de acuerdo a a la puntuación vamos a obtener, eh, vamos a obtener la severidad. Y así es que tiene una puntuación de 5 a 9, será leve, 10 a 14 será moderada y 15 a 21 será severa. Bien. Entonces, en lo que corresponde a la farmacoterapia inicial, la primera línea va a ser inhibidores de la recaptación de serotonina, que bien pueden ser inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, que es el que más se suele utilizar, o inhibidores de la recaptación de serotonina y noradrenalina. En el caso de los inhibidores de la recaptación de serotonina selectivos, los más utilizados son escitalopram, citalopram, sertralina y paroxetina, aunque se pueden utilizar otros de la misma familia. Las alternativas eh, van a ser buspirona, pregabalina, gabapentina, hidroxicina, mirtazapina y benzodiazepinas. Esto va a depender de la severidad del paciente, de cómo ha respondido previamente, bien, porque algo que es sumamente importante evaluar es la respuesta al tratamiento previo. Si es que el paciente ya tuvo un episodio meses o años antes y no respondió a los inhibidores de la recaptación de serotonina, entonces puede ser que en este nuevo episodio no sean efectivos y entonces tengamos que considerar estos de aquí. Siempre dejar al último las benzodiazepinas debido al riesgo de dependencia que implica, al igual que la pregabalina. Entre pregabalina y gabapentina se prefiere gabapentina, que tiene menor riesgo de abuso. Entonces, ¿qué otras consideraciones debemos tener en cuanto a la terapia inicial? Discutir los efectos adversos con el paciente,
tener en consideración que del 60 al 70% responde a los inhibidores de la recaptación de serotonina, por eso son los utilizados como primera línea, eh, y que informarle al paciente que una vez iniciado el tratamiento, los síntomas van a mejorar, van a comenzar a mejorar de 6 a 8 semanas de iniciado el tratamiento. Entonces, puede que el paciente diga, las primeras semanas el tratamiento que me mandó el doctor no me está funcionando, entonces deja de tomar el tratamiento. Entonces, es sumamente importante informar al paciente acerca de que el tratamiento puede que tarde un poco en hacer efecto, en ser eficaz. Eh, algunos efectos adversos que debemos considerar: si es que el paciente tiene sobrepeso, entonces debemos evitar citalopram, eh, que puede causar una ganancia de peso de manera más frecuente y más significativa en relación al resto de fármacos de inhibidores de la recaptación de serotonina. Si tienen miedo a disfunción sexual, hay que evitar la paroxetina, que es de las que más tiene este efecto adverso. Entonces en cuanto a la administración de los inhibidores de la recaptación de serotonina, la primera semana se recomienda iniciar con una dosis subterapéutica, es decir, por debajo del rango terapéutico, con el objetivo de disminuir los efectos adversos agudos, como insomnio o agitación. La segunda semana subimos ya la dosis a, a la dosis más baja del rango terapéutico y nos quedamos con esa dosis de 4 a 6 semanas. En la semana 4 a semana 6 vamos a evaluar al paciente, a evaluar la respuesta del paciente. Bien, para determinar si es que mantiene la misma dosis o si hay que incrementar la dosis a la dosis máxima terapéutica o tolerada por el paciente. Entonces, un ejemplo. En este caso, pongamos el ejemplo de la sertralina, que la semana 1 vamos a iniciar con 25 miligramos. A partir de la semana 2 subimos 25 miligramos a 50 miligramos. Nos quedamos con esa dosis durante semana 2 y semana 3. Y en la semana 4 a semana 6 vamos a monitorear al paciente, vamos a evaluar cómo ha respondido al tratamiento. Si es que ha habido ya una disminución leve de los síntomas, entonces ahí vamos a considerar mantener la dosis. Pero si no ha habido respuesta en lo absoluto, vamos a subir la dosis. Aunque tengamos en consideración algo, es que como mencioné antes, usualmente los síntomas comienzan a disminuir a partir de la semana 6 a semana 8. Entonces, lo más recomendable es evaluar al paciente en la semana 6. En la semana 6 es cuando vamos a evaluar los síntomas del paciente, y si no responde, incrementamos la dosis a 200 miligramos de sertralina al día. Entonces, aquí están eh, las dosis. Bien, si es que vamos a utilizar citalopram, podemos iniciar con 10 miligramos y subir hasta máximo 40 miligramos. Si es escitalopram, iniciamos con 5 a 10 miligramos hasta máximo 20. Sertralina, como les mencioné, máximo 200, paroxetina máximo 500, y aquí están el resto de dosis. En cuanto a los inhibidores de la recaptación de serotonina y noradrenalina, los más utilizados son duloxetina y venlafaxina, y aquí están las dosis. Aquí están, por otro lado, algunas consideraciones, algunos comentarios acerca de cada fármaco. Vemos que el citalopram tiene un riesgo bajo de generar insomnio y agitación, tiene pocas interacciones medicamentosas. Sin embargo, hay riesgo de que prolongue el intervalo QT. Bien, entonces en pacientes con algún antecedente cardíaco puede ser no muy indicado utilizar citalopram. De igual manera, el citalopram tiene bajo riesgo de insomnio y de agitación en el tratamiento agudo y pocas interacciones medicamentosas. La sertralina, de igual manera, en cuanto a insomnio y agitación, no suele tener un gran impacto, pero sí, lo que sí se suele ver hasta más o menos en el 20% de los pacientes es diarrea y molestias gastrointestinales. Entonces, todos estos efectos adversos debemos comentarle al paciente para que en conjunto se decida cuál es el mejor esquema de manejo. Aquí está todos los efectos adversos o los más frecuentes relacionados a los antidepresivos.
que es sumamente importante conocerlos y discutir con el paciente. Bien, como mencioné recién, es posible que con el tratamiento agudo, con los antidepresivos, el paciente experimente durante las primeras 4 a 6 semanas eh, síntomas como insomnio o agitación. Y ahí es posible que esto sea una causa de descontinuación del tratamiento. Por eso, en primer lugar, es importante mencionar al paciente, comentar con el paciente que esto es posible que ocurra. Y si es que este es el caso, puede ser estar indicado el iniciar la terapia complementaria. Ya la terapia complementaria, la cual busca controlar los síntomas de ansiedad severa antes del efecto de los inhibidores de la recaptación de serotonina o los efectos adversos tempranos, como insomnio o agitación. Las opciones que tenemos son benzodiazepinas, hidroxicina y gabapentina. ¿Por qué? Porque estos tres fármacos tienen una acción más rápida de lo que tienen los antidepresivos. Entonces, evaluamos este aspecto en primer lugar y en segundo lugar tenemos que ver si es que el paciente tiene antecedentes de abuso de sustancias. Si es que este es el caso, si es que tiene antecedentes de abuso de sustancias, puede no ser muy indicado el iniciar benzodiazepinas. Entonces aquí vamos a considerar hidroxicina, que es un antihistamínico de 25 a 50 miligramos 4 veces al día, hasta máximo 400 miligramos al día, dividido en 4 dosis. Eh, Aquí la dosis única máxima que se recomienda son 100 miligramos. En cuanto a la gabapentina, podemos iniciar con 100 a 300 miligramos al día e incrementar cada 3 días 100 a 300 miligramos hasta una dosis máxima de 2400. Eh, en, Algo que se debe mencionar aquí es que estas dosis muy altas suelen más ser utilizadas para el dolor neuropático. Ya es posible que los pacientes respondan mejor a dosis más bajas, que pueden ser hasta de 1800 miligramos. Bien, si es que si es que no tiene antecedentes de abuso de sustancias, entonces en este caso considerar el uso de benzodiazepinas, como lorazepam, que podemos administrar 1 a 2 miligramos diarios en 3 a 4 dosis. Bien, hay otras benzodiazepinas como clonazepam, diazepam, que pueden considerarse. La duración de la terapia complementaria usual es de 4 a 6 semanas antes de conseguir el efecto de los antidepresivos. Luego de este periodo, pues ya se recomienda descontinuar de a poco estos fármacos. Bien, recuerden que no se descontinúa de un día para el otro, sino que hay que hacerlo de manera eh, titulando a la baja. Ya cada semana o cada ciertos días vamos disminuyendo las dosis. Ya, estos medicamentos, si es que el paciente, el principal síntoma que manifiesta es insomnio, puede ser útil administrarlos durante la noche. Bien, pero si es que tiene agitación durante la mayor parte del día, puede ser útil utilizarlo a lo largo del día. Bien, ha pasado eh, el primer esquema de tratamiento que dura 4 a 6 semanas y entonces ha pasado ese tiempo y nosotros evaluamos la respuesta que ha tenido el paciente al tratamiento. Para esto es útil utilizar la escala que les mencioné aquí, la escala de ansiedad GAD-7. Y entonces, si, decimos que hay una respuesta si es que ha habido una disminución de los síntomas al punto de que no afectan la funcionalidad. Ya, esto es importante. La respuesta está, vamos a definir como respuesta cuando el paciente ha disminuido los síntomas y adicionalmente estos o los pocos que quedan ya no afectan la funcionalidad. Eh, eh, Decimos que es respuesta parcial cuando ha habido una reducción de los síntomas, pero todavía llegan a afectar la funcionalidad. Y no hay respuesta si no hay disminución de los síntomas y todavía afectan o comprometen la funcionalidad del paciente. Entonces, si es que determinamos en la semana 6 especialmente que ha habido una respuesta subóptima, entonces vamos a considerar en todos los casos el implementar terapia cognitivo-conductual.
Y en cuanto a la terapia farmacológica, diferenciamos si es que no ha habido respuesta o si es que ha habido una respuesta parcial. Si es que no ha habido respuesta, entonces cambiamos de un inhibidor de la recaptación de serotonina a otro de la misma familia. Puede ser, pasamos de un citalopram a sertralina, o podemos pasar de sertralina a venlafaxina, un inhibidor de la recaptación de serotonina y noradrenalina. Si es que ha habido respuesta parcial, entonces no cambiamos el antidepresivo, pero aumentamos, ya, no quitamos, sino que aumentamos eh, buspirona. Ya, las dosis son, dosis inicial 10 miligramos al día, vamos incrementando 10 miligramos cada 1 a 2 semanas hasta una dosis máxima de 60 miligramos al día. La duración de este intento, del intento con este fármaco es 4 a 6 semanas de igual manera. Y si no responde, entonces tenemos que descontinuar y pasar a gabapentina, que ya vamos a ver la dosis. Bueno, la dosis es la misma que mencioné anteriormente. Hasta 1800 miligramos es lo recomendado. Ya, entonces esto. Si es que hay respuesta parcial, aumentamos buspirona, 4 a 6 semanas, no responde, vamos a quitar buspirona y administrar gabapentina. Bien, entonces, han pasado 4 a 6 semanas de este segundo intento. Si es que no responde o hay una respuesta parcial al tratamiento de segunda línea, en este caso buspirona o gabapentina si ha habido respuesta parcial, u otro antidepresivo si no ha habido respuesta, entonces consideramos, digamos, en el caso de que no responda, consideramos monoterapia con los fármacos que les voy a mencionar, o si ha habido respuesta parcial, vamos a dar terapia combinada, ya terapia farmacológica combinada, ya que puede consistir en mirtazapina, en imipramina, en vilazodona o en bortioxetina, que todos son antidepresivos de segunda generación. Bien, entonces recuerden, si es que después de 4 o 6 semanas no ha respondido a la terapia de segunda línea, entonces vamos a considerar estos antidepresivos de segunda generación que son atípicos o son tricíclicos eh, o moduladores del receptor de serotonina como la vilazodona, vamos a considerarlos como monoterapia como respuesta o como terapia combinada. Entonces, esperamos 4 a 6 semanas de haber iniciado estos fármacos. Si es que no ha habido respuesta o ha habido respuesta parcial, entonces, ¿qué es lo siguiente? Vamos a la última línea farmacológica, bien, que consiste en antipsicóticos, en hidroxicina y en benzodiazepinas. Siempre dejar al último antipsicóticos y benzodiazepinas, puesto que en cuanto a los antipsicóticos hay riesgo de efectos adversos que llegan a ser no tolerados por el paciente, como los síntomas extrapiramidales, y en el caso de las benzodiazepinas, el riesgo de abuso que éstas tienen. En cuanto a los antipsicóticos, vamos a utilizar los de segunda generación, que pueden ser quetiapina, pueden ser también el aripiprazol. Si es que se utiliza quetiapina, pues utilizamos una dosis inicial de 25 miligramos y vamos incrementando 25 a 50 miligramos cada 1 a 2 semanas para llegar a una dosis máxima de 300 miligramos al día. Si es que se utiliza hidroxicina, podemos utilizar 25 a 50 miligramos vía oral 4 veces al día hasta máximo una dosis de 400 miligramos al día. Ya en el caso de las benzodiazepinas, eh, las que más suelen utilizarse para terapia a largo plazo son clonazepam y diazepam, puesto que tienen vida larga, acción rápida y menor riesgo de síndrome de abstinencia en relación al resto de benzodiazepinas con una vida media más corta. Y el clonazepam puede darse de 0,25 a 0,5 miligramos una vez al día a 1 miligramo 2 veces a 3 veces al día. El diazepam 2,5 miligramos a 5 miligramos inicial a 10 miligramos 2 veces al día o 4 veces al día, de acuerdo a la respuesta y tolerancia del paciente. Lo importante aquí es siempre utilizar la dosis terapéutica más baja posible, ¿bien? Porque no queremos incrementar el riesgo de efectos adversos y de abuso de las benzodiazepinas. Entonces aquí están las dosis que suelen utilizarse para cada fármaco.
Vemos que de buspirona iniciamos 10 miligramos hasta máximo 60 miligramos, gabapentina de 300 a máximo 2400, aunque lo recomendado son dosis más bajas. Mirtazapina pregabalina eh, suele evitarse debido al riesgo de abuso. Siempre es primero gabapentina. Mirtazapina tiene, lo importante aquí es recordar el riesgo que tiene la mirtazapina de incrementar el peso del paciente. Aquí está quetiapina, iniciamos 25 a 50 hasta 300 miligramos. Hidroxicina, eh, iniciamos con 50 miligramos hasta 50 miligramos 3 a 4 veces al día. Hasta dosis más altas que pueden llegar a ser hasta 100 miligramos. Bien, eh, estas son las dosis de las benzodiazepinas. Y finalmente los efectos adversos que estas tienen. Ya entre ellos se encuentra deterioro del desenvolvimiento psicomotor, amnesia, riesgo de sedación, tiene riesgo de síntomas de abstinencia luego de la terapia a largo plazo al descontinuar el tratamiento, como son ansiedad, ataques de pánico, diaforesis, insomnio, temblor, mialgias e irritabilidad. Y hay riesgo de ansiedad de rebote luego de la terapia a corto plazo, es decir, que luego de administrar las benzodiazepinas por un periodo de tiempo, hay riesgo de que el paciente inicialmente responde a las benzodiazepinas, pero al poco tiempo la ansiedad recurre o recae. Entonces, ¿cómo nos recomienda UpToDate evaluar o manejar a los pacientes? Entonces, eh, elegimos ya nuestra terapia con los antidepresivos, inhibidores de la recaptación de serotonina, bien, y evaluamos a las 4 a 6 semanas. Si es que no ha habido respuesta, entonces eh, eh, quitamos el primer antidepresivo e iniciamos uno segundo de la misma familia. O si es que iniciamos con inhibidores de la recaptación selectiva, pasamos a los no selectivos, a los noradrenalina y serotonina. Y evaluamos la respuesta a las 4 a 6 semanas. Si es que se ha conseguido una respuesta completa, si este es el caso, continuamos con el tratamiento. Pero si es que este no es el caso, entonces nos preguntamos, ¿ha habido respuesta parcial al tratamiento? Si la respuesta es sí, entonces vamos a aumentar a los antidepresivos buspirona y monitoreamos a de 4 a 6 semanas. Bien, de igual manera, si es que inicialmente hubo una respuesta parcial, entonces no quitamos los antidepresivos y aumentamos buspirona y por 4 a 6 semanas. Bien, eh, si es que a las 4 a 6 semanas no ha habido respuesta con buspirona, entonces descontinuamos la buspirona y aumentamos gabapentina a los antidepresivos. De igual manera, 4 semanas, nos preguntamos si es que ha habido respuesta. Si es que no ha habido respuesta, entonces descontinuamos la gabapentina y entonces nos debemos preguntar si es que hay síntomas de depresión mayor, como, bueno, disforia, pérdida de interés o anedonia y cambios en el apetito, entre otros. Bien. De igual manera, si es que no hubo respuesta una respuesta parcial al segundo antidepresivo, entonces descontinuamos el segundo antidepresivo y de igual manera nos preguntamos si es que ha habido síntomas de depresión mayor para considerar el uso de un antidepresivo atípico. Bien, entonces en estos dos casos, si es que ha habido depresión, consideramos un antidepresivo que es no inhibidor de la recaptación como vilazodona o mirtazapina. Pero si es que este no es el caso, si es que no ha habido síntomas de depresión mayor, entonces nos preguntamos, ¿ha habido historia de abuso de sustancias, especialmente de alcohol? Si la respuesta es sí, entonces eh, nos pasamos a cualquiera de los siguientes, que son un antipsicótico de segunda generación como aripiprazolo, quetiapina o hidroxicina. Bien, y si es que no ha habido antecedentes de abuso de sustancias, consideramos benzodiazepinas. Bien. Entonces, esto es en lo que corresponde al manejo principal de los pacientes. ¿Cuál es el tratamiento complementario?
Principalmente ejercicio, se recomienda siempre, cualquier enfermedad o no enfermedad, al paciente hacer ejercicio, al menos 3 veces al día por semana, al menos unos 60 minutos al día. ¿Cómo debe ser el ejercicio? Pues el que más le guste al paciente, pero de preferencia que sea de alta intensidad, pues aeróbico o resistencia, como ir al gimnasio, y enseñar al paciente técnicas de relajación, como reducción del estrés basada en mindfulness o también yoga. ¿Cuánto debe durar el tratamiento? Ya, el tratamiento farmacológico. Si es que hubo efectividad, al menos 12 meses de tratamiento antidepresivo. Bien, entonces lo recomendable es mantener el tratamiento al menos 12 meses. Si es que se produce una recaída, podemos prolongar el tratamiento, es decir, si es que inicialmente hubo una respuesta o respuesta parcial y después los síntomas aumentan, entonces hay que prolongar el tratamiento y hay que basarnos en los algoritmos antes mencionados y si se produce más de una recaída, entonces el paciente puede requerir un tratamiento de mantenimiento, es decir, indefinido, un tratamiento a largo plazo. Si es que el paciente está recibiendo terapia cognitivo-conductual, lo usual es que reciba de 10 a 15 sesiones. En este periodo de tiempo, el paciente, o con ese número de sesiones, el paciente suele responder adecuadamente. Y también se ha visto que se pueden beneficiar de una sesión mensual de terapia cognitivo-conductual a largo plazo. Entonces, eso sería todo lo que corresponde al diagnóstico y tratamiento del trastorno de ansiedad generalizado. Si es que el video te gustó, suscríbete, dale like, me ayudarías mucho.